¿Sabías que la razón por la que el dinero no llega a tu vida no tiene nada que ver con tu trabajo, tu educación o incluso tu talento? La verdadera razón está en el caos invisible que llevas dentro, en el desorden de tu mente, tus emociones y tus prioridades. Y hoy voy a contarte una historia que cambió completamente mi perspectiva sobre esto. Una historia que el psiquiatra y psicoterapeuta Jorge Bucay compartió hace años y que sigue resonando con una verdad que pocos se atreven a admitir. Cuando pones orden en tu vida, el dinero fluye naturalmente. Déjame llevarte a un momento específico de mi vida. Hace aproximadamente 5 años. Estaba sentado en mi pequeño apartamento, rodeado de facturas sin pagar, proyectos a medio terminar, relaciones que había dejado desatendidas, y una sensación abrumadora de que no importaba cuánto trabajara, nunca había suficiente dinero. Trabajaba 12, 14 horas al día. Saltaba de una idea de negocio a otra. Leía todos los libros sobre finanzas personales que caían en mis manos. Y sin embargo, mi cuenta bancaria parecía tener un agujero por el que se escapaba todo lo que entraba. Estaba desesperado, frustrado y empezando a creer que simplemente no estaba destinado a la abundancia. Pero entonces, una tarde, mientras escuchaba una conferencia de Jorge Bucay, él dijo algo que me detuvo en seco. El dinero es como el agua. No fluye hacia el caos, fluye hacia el orden. Si tu vida es un desastre, el dinero simplemente no encontrará dónde quedarse. En ese momento, algo hizo clic dentro de mí. Miré a mi alrededor y vi el reflejo físico de mi desorden interno. Mi escritorio cubierto de papeles, mi computadora con 50 pestañas abiertas, mi teléfono lleno de mensajes sin responder, mis objetivos escritos en 10 lugares diferentes, pero nunca completados. No era solo mi espacio físico, era mi mente, mis prioridades, mis relaciones. Todo estaba en caos. Y Bucay tenía razón. ¿Cómo podía esperar que el dinero fluyera hacia mí cuando ni siquiera podía mantener orden en las áreas más básicas de mi vida? Esa revelación fue el comienzo de una transformación completa, no solo en mis finanzas, sino en cada aspecto de mi existencia. Jorge Bucay, para quienes no lo conocen, no es solo un escritor de autoayuda. Es un psiquiatra argentino que ha dedicado décadas a entender la psique humana, nuestros patrones de comportamiento y las barreras invisibles que construimos entre nosotros y la vida que deseamos. Sus libros como Cuentos para pensar y El camino de la autodependencia han tocado millones de vidas, porque no ofrecen soluciones superficiales. Bucay va directo al corazón del asunto. Nuestro mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Y cuando se trata de dinero, esta verdad se vuelve imposible de ignorar. Él explica que la mayoría de las personas viven en lo que llama desorden existencial, un estado donde no hay claridad sobre quiénes somos, qué queremos o hacia dónde vamos. Y en ese estado, el dinero se convierte en otra manifestación del caos, algo que entra y sale sin propósito, sin dirección, sin la capacidad de crear verdadera abundancia. Entonces, ¿qué significa realmente poner orden en tu vida? No estamos hablando solo de organizar tu closet o limpiar tu escritorio, aunque eso es parte del proceso. Estamos hablando de algo mucho más profundo y transformador. Poner orden significa establecer claridad en 4 áreas fundamentales: tu mente, tus emociones, tus relaciones y tus acciones. Déjame explicarte cada una de estas áreas a través de historias y ejemplos concretos, porque es en lo específico donde encontramos el poder para cambiar. Primero, el orden mental. Tu mente es como el disco duro de una computadora. Si está llena de archivos duplicados, programas que nunca usas y descargas a medio completar, todo el sistema se vuelve lento e ineficiente. Lo mismo pasa con tu capacidad de generar y retener dinero. Recuerdo a una mujer llamada Patricia, que conocí en un taller. Ella era diseñadora gráfica extremadamente talentosa, pero no podía mantener clientes estables. Se confundía con los precios que tenía que cobrar, ponía plazos que no podía cumplir y se saturaba de proyectos al mismo tiempo. Cuando le pregunté sobre su proceso de trabajo, me describió algo que me sonó familiar. Aceptaba cualquier proyecto que llegaba, sin importar si encajaba con sus habilidades o intereses. Tenía ideas para 6 negocios diferentes que quería iniciar simultáneamente. Pasaba horas en redes sociales consumiendo contenido sobre emprendimiento, pero nunca implementando nada.
Su mente estaba en todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo. Le sugería algo radical. Durante 2 semanas, solo iba a enfocarse en una cosa. Elegir un nicho específico en diseño, rechazar cualquier proyecto que no encajara con ese nicho y dedicar 2 horas cada día a trabajar en su portafolio para ese nicho específico. Nada más. La resistencia inicial fue enorme. ¿Y si pierdo oportunidades? ¿Y si me estoy limitando? Pero accedió a intentarlo. 3 meses después, Patricia había triplicado sus ingresos. No porque estuviera trabajando más horas, sino porque había creado orden mental. Sabía exactamente qué ofrecía, a quién se lo ofrecía y cómo comunicar su valor. El dinero comenzó a fluir porque había claridad, y la claridad es el primer paso hacia el orden. Bucay habla mucho sobre lo que él llama la tiranía de las opciones ilimitadas. En la sociedad moderna, se nos dice constantemente que podemos ser cualquier cosa, hacer cualquier cosa, tener cualquier cosa. Y aunque suene liberador, en realidad es paralizante. Cuando todo es posible, nada se vuelve real. El orden mental requiere que tomes decisiones conscientes sobre qué sí y qué no. Requiere que establezcas límites no solo con otros, sino contigo mismo. Significa decir, estos son mis valores, estas son mis prioridades, este es mi enfoque. Y luego, proteger ese orden como si tu vida dependiera de él, porque en muchos sentidos, sí depende. Cada vez que dices sí a algo que no está alineado con tu orden mental, estás creando caos, y el caos repele la abundancia. Ahora, hablemos del orden emocional, que es quizás el más desafiante, pero el más transformador. Tus emociones son el combustible detrás de todas tus acciones. Si tus emociones están descontroladas, tus acciones también lo estarán. Y si tus acciones son caóticas, tus resultados financieros reflejarán ese caos. Conocí a un hombre llamado Marcos, que ganaba un salario excelente como ingeniero, pero vivía de cheque en cheque. No tenía deudas excesivas, no gastaba en lujos ostentosos, pero el dinero simplemente desaparecía. Cuando empezamos a profundizar, descubrimos algo fascinante. Marcos compraba cosas cuando se sentía ansioso. Un mal día en el trabajo significaba una cena cara. Una discusión con su pareja significaba compras en línea a medianoche. No era que tuviera un problema de gastos, tenía un problema de regulación emocional. Estaba usando el dinero como una medicación para emociones que no sabía cómo procesar. Bucay explica esto brillantemente cuando dice que muchos de nosotros usamos el dinero no como una herramienta, sino como un escape. Compramos cosas para llenar vacíos emocionales. Gastamos para sentirnos poderosos cuando nos sentimos impotentes. Acumulamos para sentirnos seguros cuando nos sentimos vulnerables. Pero ninguna cantidad de dinero puede crear orden emocional. De hecho, más dinero sin orden emocional simplemente amplifica el problema. Para Marcos, el proceso de crear orden emocional comenzó con algo simple pero profundo: un diario emocional. Cada vez que sentía el impulso de comprar algo, especialmente algo que no había planeado, tenía que detenerse y escribir 3 cosas. ¿Qué estaba sintiendo en ese momento? ¿Qué necesidad estaba tratando de satisfacer con esa compra? ¿Y qué otra acción podría tomar para satisfacer esa necesidad sin gastar dinero? Al principio fue incómodo. Tuvo que enfrentar emociones que había estado evitando durante años: soledad, inseguridad, miedo al fracaso, resentimiento hacia su trabajo. Pero algo extraordinario comenzó a suceder. A medida que aprendía a reconocer y procesar sus emociones sin usar el dinero como escape, sus finanzas comenzaron a estabilizarse. No porque ganara más, sino porque dejó de sangrar dinero en intentos inconscientes de regular su mundo interno. Y con el tiempo, ese orden emocional no solo mejoró sus finanzas, mejoró sus relaciones, su salud, su satisfacción general con la vida.
El dinero fue solo uno de los muchos beneficios que fluyeron naturalmente cuando creó orden interno. Bucay tiene una frase poderosa: no puedes organizar tu vida externa hasta que organices tu vida interna. Y el orden emocional es una parte fundamental de esa vida interna. Significa desarrollar la capacidad de estar con tus emociones sin ser controlado por ellas. Significa entender que tus sentimientos son información, no órdenes. Significa crear espacio entre el estímulo y la respuesta. Cuando sientes ansiedad, en lugar de gastar impulsivamente, puedes preguntarte: ¿qué me está diciendo esta ansiedad? ¿Qué necesito realmente en este momento? Cuando sientes envidia de alguien que tiene más dinero que tú, en lugar de caer en la autocompasión o el resentimiento, puedes preguntarte: ¿qué puedo aprender de su camino? ¿Qué acciones puedo tomar para crear más abundancia en mi propia vida? Este tipo de orden emocional transforma tu relación con el dinero de una posición reactiva a una proactiva. La tercera área es el orden en tus relaciones. Y esta es una que muchos pasan por alto cuando piensan en dinero. Pero Bucay es claro: somos seres sociales y nuestras relaciones impactan profundamente nuestra capacidad de crear y mantener abundancia. Déjame contarte sobre Laura. Laura era una abogada brillante, con su propio despacho, pero estaba constantemente luchando financieramente. Cuando exploramos su situación más profundamente, descubrimos algo sorprendente. La mitad de sus clientes eran amigos o familiares que esperaban descuentos significativos o incluso servicios gratuitos. Laura había construido su negocio sobre relaciones que estaban fundamentalmente desordenadas. No había límites claros entre su vida personal y profesional. Se sentía obligada a ayudar a todos, incluso cuando eso significaba sacrificar su propia estabilidad financiera. Sentía culpa al cobrar lo que valían sus servicios a personas que conocía, y como resultado, estaba resentida, agotada y constantemente corta de dinero. El orden relacional requiere algo que muchos encuentran aterrador: establecer y mantener límites saludables. Significa poder decir no sin culpa. Significa reconocer que no puedes ayudar a todos y que intentar hacerlo en realidad no ayuda a nadie. Para Laura, esto significó tener conversaciones difíciles. Tuvo que explicar a amigos y familiares que, si querían sus servicios profesionales, tendrían que pagar sus tarifas profesionales. Algunos lo entendieron, otros se ofendieron. Y aunque fue doloroso, fue necesario. Porque lo que Laura estaba haciendo antes no era generosidad, era autosacrificio disfrazado de generosidad. Y el autosacrificio nunca crea orden, solo crea resentimiento y agotamiento. Una vez que estableció esos límites, algo fascinante sucedió. Sus relaciones mejoraron. Las personas que realmente la valoraban comenzaron a respetarla más. Su negocio creció porque podía enfocarse en clientes que valoraban su trabajo. Y su situación financiera se transformó porque dejó de regalar su tiempo y energía sin compensación. Bucay explica que muchos de nosotros tenemos relaciones tóxicas con el dinero porque tenemos relaciones desordenadas con las personas. Si prestas dinero a alguien sabiendo que probablemente no te lo devolverá, estás creando desorden. Si te sientes obligado a gastar dinero en personas para mantener su aprobación, estás creando desorden. Si evitas conversaciones honestas sobre dinero con tu pareja, estás creando desorden. Y ese desorden se manifiesta en tus finanzas. El orden relacional significa ser honesto sobre tus límites financieros. Significa tener conversaciones claras sobre dinero con las personas importantes en tu vida. Significa rodearte de personas que respetan tu valor y contribuyen positivamente a tu crecimiento, no personas que constantemente toman sin dar. Y significa entender que las relaciones saludables fortalecen tu capacidad de crear abundancia, mientras que las relaciones tóxicas la drenan constantemente. La cuarta área es el orden en tus acciones, y esto es donde todo lo anterior se materializa en resultados tangibles. Puedes tener claridad mental, equilibrio emocional y relaciones saludables, pero si tus acciones diarias están en caos, el dinero no fluirá. Déjame contarte mi propia experiencia con esto. Después de esa revelación inicial al escuchar a Bucay, decidí hacer un experimento. Durante una semana completa documenté exactamente cómo gastaba cada hora de mi tiempo. Los resultados fueron alarmantes. Pasaba aproximadamente 3 horas al día en redes sociales sin ningún propósito real. Tenía reuniones que no llevaban a nada. Trabajaba en proyectos que nunca completaba porque saltaba a la siguiente cosa brillante. No había rutinas consistentes, no había sistemas. Todo era reactivo, impulsivo, caótico. Y cuando mis acciones estaban en caos, mis resultados financieros reflejaban exactamente eso. Entonces comencé a implementar lo que Bucay llama rituales de orden. Estos son sistemas y rutinas que crean estructura en tu vida diaria. Para mí, comenzó simple. Cada mañana, antes de tocar mi teléfono o revisar correos,
Escribía las 3 prioridades más importantes del día. No 10, no 20, 3. Y no hacía nada más hasta completar esas 3 cosas. Esta simple práctica transformó mi productividad. De repente, estaba completando proyectos, estaba entregando trabajo de alta calidad, estaba construyendo momentum. Y con ese momentum llegaron clientes, oportunidades y sí, dinero. Pero más importante que el dinero fue la sensación de control y poder que vino de saber que mis acciones estaban alineadas con mis objetivos. Añadí otros rituales, 1 hora de ejercicio cada mañana para crear orden en mi cuerpo, 30 minutos cada noche revisando mis finanzas, no para estresarme, sino para mantener conciencia. Domingos dedicados a planear la semana siguiente. Estos rituales no eran rígidos o sofocantes, eran liberadores porque eliminaban la fatiga de decisión. Sabía exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Bucay enfatiza que el orden en tus acciones no significa llenar cada minuto de tu día con trabajo. De hecho, el verdadero orden incluye descanso intencional, juego y tiempo para no hacer nada. Lo que significa es que cada acción que tomas tiene un propósito. No estás haciendo cosas solo para sentirte ocupado. No estás evitando lo importante con tareas sin importancia. Estás tomando acciones deliberadas que te mueven hacia tus objetivos. Y aquí está la parte hermosa. Cuando tus acciones están ordenadas, creas lo que los psicólogos llaman bucles de retroalimentación positiva. Una acción ordenada lleva a un resultado positivo, que aumenta tu confianza, lo que te motiva a tomar otra acción ordenada que lleva a otro resultado positivo. Es un ciclo ascendente. Y el dinero, la abundancia, las oportunidades, todo fluye naturalmente en ese ciclo. Ahora, quiero abordar algo importante que Bucay menciona frecuentemente: la resistencia al orden. Podrías estar escuchando todo esto y pensando, sí, suena bien en teoría, pero en práctica es diferente. Mi vida es complicada, tengo responsabilidades, no puedo simplemente reestructurar todo. Y tienes razón. La transición del caos al orden no es fácil. De hecho, es uno de los procesos más desafiantes que enfrentarás. ¿Por qué? Porque el caos, por más destructivo que sea, es familiar. Es lo que conoces. Y nuestros cerebros están programados para preferir lo familiar sobre lo desconocido, incluso cuando lo familiar nos está lastimando. Bucay lo explica brillantemente cuando habla de la zona de comodidad del caos. Nos quejamos del caos, decimos que queremos orden, pero subconscientemente el caos nos da algo, nos da excusas. Mientras tu vida esté en caos, puedes culpar a tus circunstancias por tus resultados. No tengo dinero porque mi vida es muy complicada, porque tengo muchas responsabilidades, porque no tuve las oportunidades correctas, pero cuando empiezas a crear orden, esas excusas desaparecen. De repente, eres responsable de tus resultados, y esa responsabilidad puede ser aterradora. Recuerdo un momento específico durante mi propia transformación cuando casi me rindo. Había estado implementando estos cambios durante aproximadamente un mes. Estaba viendo algunos resultados, pero también estaba enfrentando partes de mí mismo que había evitado durante años. Patrones de procrastinación, miedos profundos sobre mi valor, creencias limitantes sobre el dinero que había heredado de mi familia. Una noche, sentado en mi escritorio ahora ordenado, mirando mi lista de prioridades clara, sentí una ola de pánico. Ahora no tengo excusas, pensé. Si fallo, es completamente mi responsabilidad. Y eso era aterrador, pero también, extrañamente, fue liberador. Porque si mis resultados eran mi responsabilidad, eso significaba que tenía poder. No era una víctima de las circunstancias, era el creador de mi realidad. Y ese cambio de perspectiva fue el punto de inflexión real. Bucay dice algo profundo sobre esto. El momento en que aceptas total responsabilidad por tu vida es el momento en que recuperas tu poder. Y cuando recuperas tu poder, puedes crear orden. Y cuando creas orden, el dinero fluye. No porque el universo te recompense mágicamente, sino porque el orden crea eficiencia, claridad y alineación. Tu energía ya no se desperdicia en caos, se enfoca en creación. Tus decisiones ya no son reactivas, son estratégicas. Tu tiempo ya no se filtra en distracciones, se invierte en acciones que generan valor. Y cuando generas valor consistentemente,
El dinero es simplemente el resultado natural. Déjame compartir una historia final que creo que encapsula todo esto. Hace aproximadamente 2 años, conocí a un hombre llamado Roberto en una conferencia. Roberto había construido un negocio exitoso desde cero, pero recientemente había entrado en dificultades financieras severas. Empleados que no rendían, clientes que no pagaban a tiempo, gastos que se habían salido de control. Cuando hablamos, era claro que Roberto estaba abrumado. He trabajado tan duro, me dijo. No entiendo por qué todo se está derrumbando. Le pregunté sobre sus sistemas. No tenía sistemas reales. Todo era ad hoc. Le pregunté sobre sus prioridades. Todo es importante, respondió. Le pregunté sobre sus límites con empleados y clientes problemáticos. No puedo permitirme perder a nadie en este momento, dijo. Roberto estaba en supervivencia total. Y en supervivencia, el orden es imposible. Lo animé a hacer algo radical. Tomarse 2 semanas completamente fuera del negocio. Nada de correos, nada de llamadas. Solo él, un cuaderno y las preguntas difíciles que había estado evitando. ¿Qué tipo de negocio realmente quiero construir? ¿Qué clientes me dan energía versus me la drenan? ¿Qué empleados están realmente comprometidos? ¿Qué gastos son verdaderamente necesarios? Al principio resistió. No puedo darme el lujo de tomar 2 semanas, insistió. Le pregunté, ¿puedes darte el lujo de continuar como estás? Esa pregunta lo detuvo. Se tomó las 2 semanas y lo que descubrió fue transformador. Aproximadamente el 60% de sus problemas venían del 20% de sus clientes. Tenía 3 empleados que constantemente creaban drama y bajaban la moral de todo el equipo. Estaba pagando por servicios y suscripciones que nunca usaba. Y más importante, se había desviado completamente de su visión original para el negocio, persiguiendo cualquier oportunidad que aparecía en lugar de construir estratégicamente. Cuando regresó, Roberto implementó cambios dramáticos. Dejó ir a los clientes problemáticos, incluso sabiendo que significaba una caída temporal en ingresos. Despidió a los empleados tóxicos, canceló gastos innecesarios, creó sistemas claros para todo, desde cómo se incorporaban nuevos clientes hasta cómo se manejaban los pagos. Estableció límites firmes sobre su tiempo y energía. Y algo casi mágico comenzó a suceder. Con los clientes problemáticos y empleados tóxicos fuera, él y su equipo tenían más energía y podían enfocarse en servir brillantemente a sus mejores clientes. Esos clientes comenzaron a referir más clientes del mismo calibre. Los empleados que permanecían, libres del drama constante, comenzaron a rendir mejor. Los sistemas que había implementado redujeron errores y aumentaron eficiencia. En 6 meses, Roberto no solo había recuperado los ingresos que perdió al dejar ir a clientes problemáticos, había superado sus números anteriores por casi el 40%. Y lo más importante, estaba emocionado por su negocio nuevamente. No estaba en supervivencia, estaba en crecimiento. Había creado orden y el dinero estaba fluyendo naturalmente como resultado. La historia de Roberto ilustra algo fundamental que Bucay enseña. A veces, crear orden requiere sustracción antes de adición. Necesitas eliminar el caos, las toxicidades, las distracciones, antes de poder agregar los elementos que crean orden. Es como limpiar una casa. No puedes organizar efectivamente un espacio abarrotado. Primero necesitas deshacerte de lo que no necesitas. Luego, puedes organizar lo que permanece. Y finalmente puedes agregar nuevos elementos que sirven tu visión. Lo mismo aplica a tu vida. Si estás tratando de agregar nuevas estrategias, nuevas oportunidades, nuevas acciones sobre una fundación de caos, solo estás agregando más caos. El primer paso siempre es la eliminación. Elimina las relaciones que te drenan. Elimina los compromisos que no sirven tus prioridades. Elimina los hábitos que te mantienen estancado. Elimina las creencias que te limitan.
Crea espacio. Y en ese espacio, construye orden. Aquí está la verdad que Bucay nos invita a enfrentar. Tú ya sabes qué necesitas hacer para crear orden en tu vida. En lo profundo, lo sabes. Sabes qué relaciones necesitan terminar o transformarse. Sabes qué hábitos te están saboteando. Sabes qué miedos estás evitando enfrentar. Sabes qué prioridades estás ignorando. La pregunta no es qué hacer. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer lo que ya sabes que necesitas hacer? ¿Estás dispuesto a enfrentar la incomodidad de la transformación? ¿Estás dispuesto a soltar el caos familiar por el orden desconocido? Porque esa voluntad, esa disposición a actuar a pesar del miedo y la incomodidad, es lo que separa a las personas que hablan sobre cambio de las personas que realmente cambian sus vidas. Cuando Bucay dice que el dinero fluye naturalmente cuando pones orden en tu vida, no está prometiendo magia. No está diciendo que simplemente limpies tu closet y aparecerá dinero. Lo que está diciendo es algo mucho más profundo y poderoso. Cuando creas orden interno, orden en tu mente, tus emociones, tus relaciones y tus acciones, te conviertes en el tipo de persona capaz de crear, atraer y mantener abundancia. El dinero fluye hacia ti no porque lo estés persiguiendo desesperadamente, sino porque te has convertido en un recipiente claro y estable capaz de recibirlo. Ya no estás con fugas de energía hacia el caos. Estás enfocado, alineado y tomando acciones consistentes que generan valor. Y en una economía que recompensa el valor, ese orden naturalmente se traduce en recompensas financieras. Quiero cerrar con una reflexión personal. Hace 5 años, cuando estaba sentado en ese apartamento caótico, desesperado por cambiar mi situación financiera, nunca imaginé que la solución no vendría de trabajar más duro o de encontrar el próximo gran negocio o de alguna estrategia financiera compleja. Vino de algo mucho más simple, pero mucho más desafiante, de crear orden en mi vida. De enfrentar honestamente el desorden en mi mente, mis emociones, mis relaciones y mis acciones. De hacer el trabajo interno difícil que la mayoría de las personas evitan. Hoy, mi vida es radicalmente diferente. No solo financieramente, aunque sí tengo más abundancia de la que alguna vez pensé posible. Pero más importante, tengo paz, tengo claridad, tengo propósito. Tengo relaciones que me nutren en lugar de drenarme. Tengo rutinas que me empoderan en lugar de estresarme. Tengo la sensación de que estoy construyendo algo significativo en lugar de simplemente sobreviviendo. Y todo comenzó con la decisión de crear orden. Entonces, déjame preguntarte, y realmente tómate un momento para reflexionar sobre esto. ¿Dónde está el caos en tu vida en este momento? ¿Qué área? ¿Tu mente, tus emociones, tus relaciones, tus acciones necesita más orden? Y más importante, ¿qué es un paso, solo un paso, que podrías tomar hoy para comenzar a crear ese orden? No necesitas transformar toda tu vida de la noche a la mañana. De hecho, intentar hacer eso solo crea más caos. Comienza con una cosa. Crea orden en esa área. Experimenta cómo eso se siente, cómo cambia tu energía, cómo comienza a impactar otros aspectos de tu vida. Y luego expande desde ahí. El viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Y el viaje hacia la abundancia financiera comienza con un solo acto de poner orden en el caos. Bucay nos recuerda que no somos víctimas de nuestras circunstancias. Somos creadores de nuestra realidad, y el poder de crear una realidad ordenada, abundante y significativa está dentro de cada uno de nosotros. Solo necesitamos la voluntad de comenzar. La voluntad de enfrentar el caos honestamente. La voluntad de hacer el trabajo interno. La voluntad de mantenernos comprometidos con el proceso incluso cuando es incómodo. Porque en el otro lado de ese proceso está una vida que fluye. Una vida donde el dinero es solo uno de los muchos recursos que vienen a ti naturalmente, no porque estés luchando o forzando, sino porque te has convertido en el tipo de persona cuya vida naturalmente atrae abundancia. Si esta historia resonó contigo, si ves tu propio reflejo en alguna de estas experiencias, déjame saber en los comentarios. ¿Cuál es el área de tu vida que más necesita orden en este momento? ¿Qué paso vas a tomar hoy para comenzar a crear ese orden? Porque tu historia importa, tu transformación importa,
Y al compartirla, no solo te ayudas a ti mismo a comprometerte más profundamente con el proceso, sino que también inspiras a otros que están en el mismo viaje. Somos más poderosos juntos que separados. Y cuando compartimos nuestras luchas y nuestros triunfos, creamos una comunidad de personas comprometidas con vivir con orden, propósito y abundancia. Así que no te guardes esto, comparte tu reflexión, comparte tu compromiso y comencemos este viaje juntos.